Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a una noche más, a un programa más de The Spot, el lugar donde nosotros queremos y anhelamos poder llevar la palabra del Señor de una manera dinámica, de una manera intencional y poder tener conversaciones saludables acerca de temas que creo que pueden ser relevantes para tu vida espiritual. Bienvenidos a este tiempo donde vamos a estar conversando con dos amigos de casa, dos personas a las cuales apreciamos muchísimo y sobre todo creemos que tienen mucho que aportar para el reino y sobre todo para poder ser intencionales y poder hablar de estos temas que a medida vamos desarrollando y vamos creyendo que esto puede ser de bendición para la vida de alguien, para alguien que quizás está en una situación emocional, específicamente este tema que hoy vamos a hablar de una generación que para nosotros es muy importante, porque es la generación que está activa actualmente y de esa generación de jóvenes que están liderando y que son las flechitas que fueron lanzadas por sus padres para poder llegar al propósito de Dios. Y mis queridos, hoy en The Spot tengo conmigo, y es un privilegio tener dos amigos de casa y aquí en el estudio, aquí en Bloomfield, New Jersey. Conmigo tengo al pastor Ezequiel. Que Dios te bendiga, Ezequiel. Un fuerte aplauso, bienvenido seas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, gracias a Dios, todo bien, contento de poder estar acompañándote en este espacio. Qué bendición. Que estás armando, que realmente creo que es muy necesario. Creo que este tema que elegiste para hablar hoy creo que es algo muy interesante, muy necesario que lo charlemos, que podamos hablar de esto. Y bueno, privilegiado de poder estar acá acompañándote, un gusto realmente, así que muchas gracias, muy contento. Qué bendición, de verdad, Ezequiel, es una alegría poderte tener con nosotros y de verdad que sé que vas a aportar muchísimo a lo que creemos Dios quiere ayudarnos, ¿no? A poder ser, sobre todo en nuestra experiencia como hijos de Dios, pero más que todo como seres humanos, ¿no? Como personas que hemos pasado por esos avances de tecnología generacionales y de verdad que es una bendición tenerte y sé que conforme vayamos desarrollando el tema, sé que varias preguntas van a surgir. Saludos a las personas que se conectan desde Argentina, a diferentes partes, a los que están ahora mismo conectados, que Dios les bendiga. Y quiero también hoy presentar a alguien que para mí también es de mucha bendición. Quiero presentar a Alejandro. Alejandro es un amigo pastor que está ministrando en el área de Nueva York y específicamente en el Bronx. Y Alejandro, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Estás desde tu casita? Tranquilo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones, mi hermano, para ti, para el hermano Ezequiel también, y para todos aquellos que están escuchando, pues, en esta tarde-noche ya. Un placer estar aquí con ustedes y poder tener esta charla que esperamos que sea de mucha bendición para todos. Así es, mi hermano. Yo creo que va a ser algo bastante importante que vayamos participando y vayamos aprendiendo y sobre todo vayamos conociendo lo que está en el corazón de Dios acerca de este tema. Pero para comenzar, el tema de hoy es generación de cristal. Vamos a ver qué es, cuáles son las implicaciones y por qué es que se habla que esta generación actual es una generación de cristal. Pero antes de empezar, me gustaría establecer una pregunta y la pregunta es bien sencilla, ¿no? La pregunta no creo que es una pregunta complicada, pero creo que la pregunta que debemos de establecer primero es cómo las emociones o qué de importante es para un ser humano tener emociones estables en este tiempo, tener que sus emociones sean coherentes con los tiempos que estamos viviendo. Y me encantaría empezar, ya que tenemos a Alejandro ahí. Alejandro, para ti, ¿qué tan importantes son las emociones en la vida del ser humano? Muy importantes, en realidad. Yo creo que históricamente han sido importantes. Tenemos la evidencia, valga la redundancia, de la historia, tenemos la palabra también. Y estos tiempos que estamos viviendo son bastante demandantes. Son tiempos en los cuales estar estables emocionalmente es algo sumamente importante. Estamos viendo muchas reacciones alrededor del mundo, muchas reacciones, no solamente en esta generación que estamos enfocando, ¿no? La generación X,
sino también en todas las generaciones. Realmente estos tiempos están demandando mucha carga de todos en general. Y estar estable emocionalmente es algo muy necesario, me parece a mí. Mucho más para estos tiempos donde estamos viviendo una serie de eventos hace ya, desde el 2020 para acá, más que todo. Estamos viendo una serie de eventos bastante fuertes y estar estable emocionalmente, uno como pastor, ustedes saben la carga que uno tiene llevando los problemas personales, los de la familia, ayudando a los hermanos a salir adelante. Solamente me puedo imaginar el 2020 cómo fue para cada uno de ustedes, para cada uno de los ministros y pastores que tuvieron que estar al frente. Sobre todo en el 2020, un año muy fuerte con todo esto de la pandemia. Pero sí, de manera general, ser estables emocionalmente es algo sumamente necesario, mucho más para este tiempo, me imagino yo. Y te quería preguntar esto, Ezequiel, para nosotros como seres humanos que muchas veces tendemos a basar nuestra felicidad de acuerdo a nuestro estado emocional, tenemos la tendencia a creer que como nos sentimos es como somos o eso determina quiénes somos. ¿Qué tan importante será la estabilidad emocional? Bueno, mientras pienso en la pregunta que me hiciste, me cebo un mate y de paso aprovecho para saludarlo también al pastor Alejandro. Qué gusto conocerte, pastor, nuevamente, y compartir este tiempo con vos. Y estoy de acuerdo con lo que dijiste recién, muy de acuerdo. Y creo que es algo fundamental porque me parece a mí que cualquier cosa que valga la pena en la vida nosotros la creamos a través de la constancia y no a través de las emociones. Así es. Por ejemplo, y esto es algo muy interesante porque todos tenemos emociones y a veces como nos cuesta manejar las emociones y no sabemos cómo lidiar con las emociones, pensamos que las emociones están por encima de todo lo que somos, de nuestra mente, nuestras decisiones. Es como que, bueno, lo que siento tengo que hacerlo porque no lo puedo manejar. Claro. Pero muchas veces no sentimos ganas de ir a la universidad o de ir a la escuela o de ir a trabajar. Pero imagínate qué locura sería nuestra vida si nosotros nos manejáramos por todas las cosas que vamos sintiendo. No Exacto. podríamos crear nada consistente, nada duradero. No podríamos tener ninguna amistad duradera, ninguna relación amorosa duradera, ningún trabajo o profesión duradero, porque todo lo estaríamos dejando, lo estaríamos cambiando. Nuestras emociones muchas veces van así. Como el roller coaster. Exactamente, como una montaña rusa. Exactamente. Entonces, me parece que el tema de las emociones es algo fundamental y es fundamental saber cómo manejarlo, pero no vivir por las emociones. Exacto. No dejar que nuestras emociones determinen nuestras condiciones de vida, no quiénes somos. Fundamentalmente. Vamos a lanzar la primera pregunta porque creo que es importante que tengamos este contexto, aunque ya más o menos ustedes hablaron un poquito de esto. Pero me gustaría, y ya hablamos, pero ¿qué tan importantes son las emociones en nuestra vida espiritual? Ya hemos hablado en un plano humano, pero ¿y por qué hablamos de la vida espiritual? Este mensaje, yo lo comentaba fuera de cámaras, lo comentaba con Ezequiel Alejandro, y una de las cosas que inspiró este mensaje fue el pasaje de Primera de Juan. Y Primera de Juan en el capítulo 12, en el versículo 13 al 15, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Hablando de la generación de los padres, ¿no? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Escuchen que esto es lo interesante. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Dice el versículo que el joven es fuerte, y dice el versículo, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hoy parece que ser joven o ser un joven cristiano es sinónimo de ser una persona débil, una persona que se deja llevar por el sentir o por lo que siente. Y pregunto, Alejandro, para ti las emociones en un plano espiritual, ¿cómo pueden afectar tu vida o tu relación con el Señor? Completamente. Si no se sabe manejar de la manera correcta, es algo que te afecta demasiado.
una vez más, como pastores, nosotros constantemente estamos lidiando con problemas familiares, matrimoniales, problemas de todo tipo, pero todo tiene que ver con las emociones. Es como una especie de... Uno a veces tiene que manejar mucho la psicología humana. Y entendiendo primero que las emociones es algo que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Dios, como sabemos en la Biblia, nos dice que nos hizo a su imagen, a su semejanza. Y hay mucha evidencia bíblica donde habla acerca de los sentimientos de Dios. Y Él nos hizo a su imagen. O sea, los sentimientos son algo que Él creó para nosotros. Imaginemos que que no tuviéramos emociones. ¿Qué iba a pasar? La vida no sería interesante porque la emoción es algo, es lo que proyectamos hacia afuera. Es la manera en que nosotros reaccionamos y la gente puede ver nuestras reacciones ante las distintas circunstancias de la vida. Entonces yo pienso que sin emociones la vida sería muy aburrida. El punto es cuando no las sabemos manejar, se pueden convertir en un gran problema, que es lo que decía el hermano Ezequiel también. Cuando no las sabemos manejar y nuestra vida está basada y es solamente llevada por las emociones, por lo que sentimos en ese momento, es algo muy peligroso. Y es lo que constantemente nosotros como pastores, líderes, pues tenemos que estar tratando con muchas personas para que aprendan a manejar un poco sus emociones. Pues sí, en la vida espiritual es algo sumamente importante, de las cosas más prioritarias que tratar con las personas, claro que sí. Definitivamente, yo también pienso igual. Y Ezequiel, ¿qué tú crees? ¿Cómo las emociones nos afectan en nuestra vida espiritual? Bueno, nos afectan porque básicamente las emociones están también muy ligadas a nuestra parte almática, a nuestra carne. Es como decir, siempre nuestra carne, lo que la Biblia a veces en algunas traducciones traduce como naturaleza pecaminosa, siempre nos va a incentivar a que nosotros nos movamos por nuestras emociones. El tema es, tomando lo mismo que te comentaba hoy, tomando de ejemplo la profesión, se aplica también al Señor. O sea, muchas veces yo en mi caminar con el Señor, hay veces que tal vez no siento ganas de orar o de levantarme temprano para leer la palabra o para pasar tiempo con el Señor o para ir a la iglesia. El tema es que no nos podemos mover por esas cosas porque si no, tampoco podríamos tener una relación con Dios. O sea, qué interesante lo que decía Alejandro de las emociones, que son algo que nosotros recibimos del Señor. Totalmente de acuerdo con eso. Las emociones son algo muy bueno, pero siempre que estén bajo el control de algo más. No cuando estén reinando, porque si las emociones reinan, no hay nada que... Es totalmente un caos. Entonces, nosotros en nuestro caminar con el Señor tenemos que aprender a ir adiestrando nuestra alma y nuestras emociones a que por más que nosotros sintamos algo, nosotros nos movamos a través de principios bíblicos, a través de decisiones, a través de un carácter, pero no a través de las decisiones. Mi suegro siempre, últimamente cuenta el caso de una persona que va y le dice a la madre, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Y le dice la madre, mira hijo, eso es completamente normal, no te preocupes. Entonces el hijo le dice, o sea que puedo quedarme en casa hoy sin ir a la iglesia. La madre le dice, para nada, te vas a ir a la iglesia pero sin ganas. Sin ganas. O sea, aunque no tengas ganas. Aunque no tengas ganas, aunque no sientas, te vas a ir a la iglesia. Entonces es bueno aprender nosotros a llevar una vida no basada en emociones, sino basada en principios, basada en decisiones, para crear cosas que valgan la pena y cosas que perduren realmente. Y yo creo que eso que acabas de decir nos catapulta a la siguiente pregunta. Y es una pregunta porque si comparamos dos o una generación atrás, cuando hablamos de dos generaciones podemos pensar en la generación de nuestros abuelos. Cuando hablamos de una generación pensamos en nuestra generación porque estamos hablando de la generación de cristal. Y ciertamente es imposible no comparar las generaciones. Y si comparamos dos generaciones, podemos ver que ellos, las dos generaciones anteriores, aún nuestra generación, que creció, fue la generación puente entre la tecnología que hoy conocemos, porque hoy conocemos la tecnología de una manera y antes se conocía de otra.
y todavía la tecnología que hoy podemos observar o que hoy podemos abrazar es completamente diferente a la que mis abuelos conocieron, tus abuelos conocieron o a las que nosotros hemos vivido. Pero si comparamos, podemos ver que nuestros abuelos eran más fuertes emocionalmente. Nuestros tatarabuelos todavía eran más fuertes. No sé si ustedes pudieron observar, pero vi un video o era un post en redes sociales donde hablaba de cómo era la vida en la Segunda Guerra Mundial. Con pandemias, con la fiebre española, con un montón de situaciones, con la guerra, con la escasez, con la recesión. Y la gente buscaba la manera de ser feliz y de poder, y de hecho, en esos momentos, en esos tiempos, se levantaron, y nosotros que somos creyentes, se levantaron grandes avivamientos en la iglesia cristiana. John Wesley, todos esos avivamientos de los tiempos de Charles Spurgeon. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué esas generaciones eran más fuertes? ¿Por qué nuestra generación es todavía un poco más fuerte? ¿Y por qué esta generación, que partiendo de una realidad se llama generación de cristal? Porque se le conoce, y de hecho estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención, se le conoce generación de cristal por su fragilidad emocional, en palabras sencillas. Entonces, pero ¿qué factores llevan a que una generación sea más fuerte que otra? ¿Qué piensas tú, Alejandro? Pueden ser muchos factores en realidad. Pero comparando las generaciones, una de las características que tiene la generación de cristal, la que llamamos generación de cristal, es que no son muy buenos en la interacción social persona a persona. Son buenos en las redes sociales. La mayoría, la interacción social que tienen es por redes sociales, es por la internet. Y eso los va aislando un poco como persona. Es que lo sabemos, hay habilidades que solamente pueden desarrollarse cuando tienes contacto con las personas, o tienes una relación real con las personas. Y entre otros factores que yo pienso que más adelante vamos a tocar, de características que tienen esta generación. Pero ese contacto persona a persona, ese día a día con la gente, desarrollando habilidades sociales, formó una generación diferente, la de antes a la de ahora. De hecho, muchos de nuestros abuelos y bisabuelos y la gente mayor, ellos de edad muy temprana tuvieron que enfrentarse a trabajar, tuvieron que enfrentarse a hacerse cargo de una familia, a llevar la carga económica de una casa, a trabajar, a hacer trabajos duros, seas hombre, seas mujer. O sea, una serie de factores que las personas de esta generación no lo están haciendo, y eso los lleva a marcar una gran diferencia. Me parece que esa es una de las cuestiones. Completamente de acuerdo contigo. De verdad que si pesamos o comparamos, porque es imposible no comparar viendo cómo se desarrollan los tiempos, y surge, ahorita estaba pensando en algo y quería hacerle esta pregunta a Ezequiel. Ezequiel, hoy que tenemos más recursos, donde podemos leer mucho y podemos nutrirnos de si usted se siente de una manera, usted puede hasta leer un libro de psicología para entender mejor cuál es por qué el hombre piensa, siente, quiere, hace. La pregunta que surge es, ¿por qué las generaciones anteriores, basado en todo lo que superaron, en todo lo que aguantaron, en todo lo que pasaron, ¿no? Una Segunda Guerra Mundial, enfermedades, recesiones, y hoy que esta generación o los jóvenes que hoy podemos ver, y de hecho, para muestra un botón, estaba viendo una estadística de que en el año pasado se rompió récord, y literalmente cada día habían más de 25 suicidios, y no estoy hablando a nivel mundial, estoy hablando en los Estados Unidos, de gente que fallecía, o sea, que se quitaba la vida. Decidía quitarse la vida. Y la gran mayoría, el 82% de esas personas eran menores de 24 años. Uf. La pregunta es, ¿por qué hoy la gente le es tan fácil acabar con su vida por no afrontarla? Y antes
te criaban para que tu trabajo fuese, tienes que afrontar la vida, ¿qué ha pasado? O sea, ¿en dónde nos perdimos? Muy interesante la pregunta. Si me permitís, antes de contestar eso, me gustaría hacer como un paréntesis para situar un poco más acá. Leí algo. Definitivamente. Mientras estaba pensando en este tema, leí algo muy interesante que sitúa un poco más de lo que contabas hoy, de dónde sale el término generación de cristal. Sí. Dice que el término generación de cristal fue acuñado por la filósofa española Montserrat Nebrera como una metáfora para describir la fragilidad emocional de los adolescentes y jóvenes de hoy día. Una generación que habría sido protegida en exceso por sus familiares y en consecuencia serían personas con muy poca tolerancia hacia la crítica y hacia la frustración ante las metas no alcanzadas. Wow. Una generación que demandaría de un reconocimiento constante por su falta de autoestima e inseguridad a la hora de tomar decisiones. Yo creo que en cierta forma las características que se plantean acá también van contestando un poco lo que vos estás diciendo. Creo que comparándolo con las generaciones anteriores, creo que cada generación tiene sus pros y sus contras. Definitivamente. O sea, yo creo que hay cosas que las nuevas generaciones, puedo incluir mi generación, nuestra generación, la generación que viene después, ha mejorado ciertas cosas. Por ejemplo, si bien eran más fuertes emocionalmente las generaciones anteriores, también eran mucho más frías, menos introspectivas. Así es. Y también a veces cometían mucho maltrato incluso en el hogar. O sea, no se les respetaba al padre, se les tenía miedo. Exactamente, muy bueno eso. Sí, a veces eran padres que no pasaban tiempo con sus hijos porque tenían que ir a trabajar y la madre tampoco tenía posibilidad de desarrollarse ni profesionalmente ni nada, sino que tenía que quedarse con la familia y haciendo todas las tareas del hogar, le guste o no. Y el padre muchas veces era una persona que inspiraba miedo más que un respeto naturalmente ganado, por así decirlo. Así es. Yo creo que eso ha cambiado mucho. También se ha situado de otra forma el lugar de la mujer, sin entrar en el feminismo y en todas las cosas que obviamente se desvirtuaron y que hoy por hoy ya perdieron su forma, o sea, se degeneraron, se deformaron. Pero han cambiado los roles de las personas, han cambiado los roles de las personas en el hogar también. Y creo que esta generación es algo bueno que tenemos, es que buscamos más la empatía. Buscamos más empatizar y ponernos más en el lugar del otro y ser como mejores personas al nivel del trato. Exacto. Ahora bien, como lo dice acá el texto, como lo están diciendo ustedes, son personas mucho más débiles a la hora de tomar decisiones. Vos comentabas hoy, sin hacer muy larga mi intervención, comentabas hoy el tema de la tecnología. Así es. Está comprobado que en estos últimos años, estamos hablando tal vez en estos últimos 10, 15 años, la tecnología ha avanzado exponencialmente mucho más que lo que ha avanzado en toda la historia hasta este momento. Exacto. O sea, si nos ponemos a pensar también, es muy difícil saber cómo afrontar eso, tanto para los padres como para obviamente saber cuál es la experiencia de los hijos o los niños que ya son nativos de la tecnología y que desde el momento en el que nacen tenemos tecnología de punta, lo cual no era mi caso, por ejemplo. O sea, tal vez sí había computadoras, ya había todo cuando yo nací, pero no era accesible. Hoy por hoy todo es accesible para todos. Exacto. Entonces eso tiene un montón de consecuencias. Pero básicamente, qué triste lo que estás contando del tema del suicidio y todo eso. Y yo creo que va por ahí. Yo creo que va por una cuestión de pobreza a la hora de tomar decisiones o salir adelante con la vida. Tiene muy poco empuje, muy pocas ganas de a veces salir adelante, muy poca motivación para salir adelante en la vida. Y además, todo se intensifica en las generaciones más jóvenes. Todo se intensifica, entre esas cosas el bullying, el maltrato, la no aceptación. Exacto. Tal vez si antes tenías problema de bullying o de no aceptación por un grupito de la escuela, hoy por hoy tal vez si te van a hacer bullying, no te lo van a hacer bullying ahí en el rincón de la escuela. Te lo van a hacer en las redes sociales y te van a humillar subiendo un video vergonzoso tuyo y van a compartir el video. Y wow. Es como que la tecnología también presta para que también esas cosas se intensifiquen más. Sí. Y me llama la atención porque eso nos lleva a la repercusión y a cómo se magnifica
Porque antes tú tenías un problema con un compañerito de trabajo, de la escuela, perdón, o alguien, el bullying llegaba, pero ahora, como tú dices, si te publican un video, no solo te ven en la escuela, te ven tus familiares, te ven tus amigos en tu país, te ven a nivel mundial, porque cayó en el internet. Nuestra generación todavía tuvo la experiencia de crecer en un solo mundo. Esta nueva generación está creciendo en dos mundos, en el mundo tecnológico, en el internet, y está creciendo con el adoctrinamiento de ciertas cosas o de ciertos factores que adoctrinan a nuestros hijos. Y me llama mucho la atención, y voy a dejar que Alejandro me opine sobre esta opinión, sobre este comentario que hizo nuestra hermana Yasmarí, una hermana de nuestra iglesia. Dijo: bendiciones. La generación de cristal en gran parte es producto de la crianza de parte de sus padres. Y me encantó porque esto va bien arraigado a lo que decía Ezequiel, que la generación de cristal empieza por una sobreprotección del lado paterno hacia esta nueva generación. ¿Qué piensas tú sobre esto, Alejandro? No, sin duda, totalmente de acuerdo. Hay características que son claves en la generación. Falta de tolerancia, baja autoestima. Los padres de manera general los sobreprotegen demasiado. Y todas esas cosas los llevan a comportarse así como se comportan. Pero a mí me llama la atención algo, Jorge y Ezequiel, y los oyentes que están conectados con nosotros, que algo que tiene, una característica que tiene esta generación también, es que tienen una mayor sensibilidad a los problemas sociales. Y otra cosa que me llama la atención es que ellos tienen la tendencia a ser más inteligentes emocionalmente, lo cual a mí me vuela la cabeza, por así decirlo. Porque por un lado tienen baja autoestima, tienen toda esta serie de problemas, pero pueden ser más inteligentes emocionalmente. O sea, son capaces de saber cuál es la solución para sus problemas, pero no son capaces de hacerlo. Lo cual va ligado también a lo que leía, lo que quiere decir sentimiento, ¿no? Emoción. La palabra emoción viene del latín, se deriva del verbo mover. O sea, mover, conducirse. La emoción es algo que nos mueve a la acción. Y es ahí donde está la traba de esta generación. Pueden ser muy inteligentes emocionalmente, pero a pasar a la acción ya es otro punto ya. Que las generaciones anteriores se caracterizaban por ser un poco más audaces en ese sentido. Y esta generación como que lo piensa un poco más y eso lo hace entonces frustrarse, eso lo hace pues en tener esta baja autoestima que tienen y terminar lamentablemente muchas veces considerando que el suicidio es una salida, lo cual para nada lo es. Para nada lo es. Definitivamente, hermano. Y mira, fíjate que y algo que me llama la atención, amigos, que pensando en todo lo que ahorita estamos hablando, las ideas que se están exponiendo, es que partiendo de que cada generación depende de otra. ¿Por qué? Porque esta generación depende de la generación, de nuestra generación, y nosotros dependemos de una generación que nos formó, que fue la generación de nuestros padres, y nuestros padres dependieron de la generación de sus abuelos. Entonces, es un poco el caminar del ser humano y de la decadencia de la humanidad a través de no darnos cuenta de que, y hablábamos afuera de cámara, creo que, y por eso me tocó ese pasaje de Primera de Juan, porque creo que la ausencia de Dios en la generación, y lo que decías el hermano, lo que decías Alejandro, me tocó mucho, porque él decía, tienen la capacidad intelectual para hacerlo, pero no lo actúan. A nosotros nos decían, recoge tu cuarto, y tú tenías que recoger tu cuarto. A nosotros nos decían, haz esto, porque si no venía un objeto volador no identificado en forma de chancleta, de cincho. Ahora un padre no puede disciplinar físicamente a su hijo porque, hey, te denuncian. Te llaman a la policía, etc., ¿no? Sí. Y la realidad es que hoy en día esta generación es como que muy sensible a las opiniones. ¿Cuántas veces, y yo no sé cuántos de ustedes fueron con el pantalón nuevo a la escuela y ese día que lo llevabas nuevo le hiciste un hoyo porque lo rompiste, ¿no? ¿Y qué hacían los padres? ¿Te compraban otro? No, le compraban un parche, se lo ponían y te tocaba ir así. Al final de año ibas todo parchado, con un montón de parches, y te importaba
te afectaba emocionalmente que te dijeran, oh, anda un pantalón parchado. A uno le valía. Le daba igual porque uno tenía otras cosas que valorizaba más. Valorizábamos más el llegar a la casa, el jugar con nuestros amigos, el salir. Valorizábamos más el tiempo con la gente que podíamos ver. Pero hoy parece que valorizamos más el tiempo con la gente que ni nos conoce y que ni sabe quiénes somos. Y aquí surge esta pregunta, y sería la tercera pregunta, y quiero ponerla aquí en perspectiva, y quiero ver la opinión de Ezequiel. ¿Por qué esta generación se llama generación de cristal, y qué factores influyen a la debilidad emocional de una generación? ¿Qué factores? O sea, ¿qué cosas hacen que una generación sea más débil que otra? Ya dijimos que la generación de cristal tiene esas características, es sensible, lo que leíste, pero ya en un plano personal, viendo un poco a los jóvenes de las iglesias, viendo un poco, ya hablando como gente de ministerio. En la práctica, en la experiencia. ¿Por qué? Muy bueno. Bueno, ¿por qué se le llama generación de cristal? Ya lo estuvimos conversando un poco. Ahora, con respecto a lo otro, hay muchos factores, ¿sí? Muchos factores, pero viendo como vos decís, viendo nuestra experiencia, viendo lo que vemos nosotros en los jóvenes, yo veo mucho lo que decía hoy Alejandro de que realmente pareciera que la generación de ahora interactúa mucho más a través de redes sociales que en la vida real, digamos, en persona. Yo creo que eso es algo terrible, y realmente estoy pensando mientras estamos charlando de esto y pienso en la tecnología y digo, realmente considerando a esta generación, la generación que llamamos de cristal, y consideramos a la tecnología también, realmente ¿son mayores los beneficios o los problemas que trae la tecnología para esta generación? Porque tal vez nosotros que ya somos un poco más grandes, ya estamos tal vez otro momento de nuestra vida, tuvimos otra infancia, como te decía hoy. Yo sé que todos nosotros nacimos en un momento en el cual existía la tecnología, obviamente existía todo, pero no estaba al alcance de la mano, sino que más bien nos criamos jugando en la calle, jugando con nuestros amigos, en la escuela, así en persona. Exacto. Pero yo pienso para esta generación que se cría de esta forma, que se cría de esta forma, creciendo a través de las redes sociales, pensando más en los likes que puede tener en TikTok, más que en juntarse con un amiguito a comer algo, a mirar algo, a estar juntos, jugar en la calle. Realmente son mayores los beneficios o los problemas que trae la tecnología. Exacto. Yo creo que algo que debilita mucho a la generación, que es lo que veo que debilita mucho a los chicos hoy por hoy, es esta falta, esta incapacidad que tienen de poder socializar entre ellos en persona. Wow. Qué buen punto. Porque básicamente lo que hace la tecnología en ese sentido es termina aislándolos. Entonces están potencialmente a la vista de todo el mundo a través de las redes sociales, pero en realidad están solos. Y siempre lo que nosotros mostramos en las redes sociales es falso. Sí. Eso es así. Nadie muestra la verdad en las redes sociales, porque las redes sociales es algo falso, y a mí me encantan las redes sociales y las usamos, pero yo si me saco una foto y la subo, no me voy a sacar una foto cuando me despierto y estoy todo despeinado. Me voy a sacar una foto cuando estoy bien arreglado, cuando se me ve bien, y esa es la foto que voy a mostrar. Exacto. O sea, no vamos a mostrar toda nuestra vida, siempre vamos a querer mostrarnos lo bueno, la lo mejor interesante. Parte. Exactamente. Entonces, creo que eso influye mucho. Creo que eso influye mucho la forma en la que llevan adelante sus amistades y la falta de límites. Falta de límites. A ver, profundicemos un poquito más, que eso me llama mucho la atención. Falta de límites. La palabra dice, quiero remitirme a la Biblia un momento, en Proverbios dice que el padre que no le pone límites a su hijo lo aborrece. O sea, ¿qué significa lo aborrece? Lo detesta, lo odia, eso significa. Entonces, hoy por hoy veo muchos padres que piensan que le están haciendo un bien a sus hijos al no ponerle límites, pero a los ojos de la Biblia los están aborreciendo, los están odiando. Exacto. Y mis pastores siempre dicen, cuando los padres no vienen a poner límites a los hijos, la vida es la que viene después y les pone los límites. Y les enseña. Y el tema es que la vida no lo hace con amor, la vida pone los límites de forma cruda muchas veces. Así es. Entonces, yo creo que a un nivel inconsciente nosotros como personas, en algún momento nosotros asociamos los límites como una señal de amor. Entonces, al no tener esos límites, es como que en definitiva estamos tomando algo malo de nuestros padres, como que
es una muestra de aborrecimiento más que de amor. Y yo creo que esas dos cosas influyen mucho. La tecnología y falta de límites es algo tremendo. Definitivamente. Pastor Alejandro, tú eres una persona muy tech. Te conozco, hemos hablado de tecnología, te encanta la tecnología, pero algo que me gusta de ti, y no porque somos amigos, pero me fascina esto de ti, que en muchas cosas también eres muy tradicional. Tradicional en el sentido de cómo te criaron, de cómo te formaste. ¿Qué tanto la tecnología afecta a esta generación? Lo que acabamos y abriendo la caja de Pandora, no solo la falta de límites, sino también me gustaría que me dijeras cómo la tecnología puede afectar emocionalmente a un joven de 15, 16 años que cree que porque sigue a su cantante favorito por Instagram está cercano a ese cantante y cae en la mentira de creer que porque y es que mira, esto es lo que sucede con las redes sociales, nos acercan tanto a la gente, como decía Ezequiel, que nos termina aislando y terminamos creyendo de que mi opinión va a afectar algo a esa persona que simplemente nos mostró una imagen de lo que nosotros queremos que pensemos de él. Pero 100%. realmente eso no es así. 100%. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto? Tú que eres una persona muy tech y que yo sé que sabes mucho de tecnología, dime, hermano, ¿qué piensas sobre lo que acabamos de comentar o sobre esta parte? Bastante interesante, pero realmente es así. La tecnología es una gran bendición cuando se usa para fines correctos, obviamente. Pero vamos a pensar en nosotros mismos. Uh-huh. Yo no interactúo mucho por las redes sociales. Las redes sociales que yo manejo más bien son las del ministerio, más que las personales. Y la interacción que tengo es más bien para compartir cosas de lo que estamos haciendo en el ministerio, de la palabra, etcétera, etcétera. Pero cuando uno toma cierto tiempo y se pone a interactuar en las redes sociales, a mí me queda como un vacío de ver tanta falsedad, como decía Ezequiel, porque prácticamente todo lo que se pone es exagerado. Es como una burbuja de mentira, mira qué bonito. Y esta generación está constantemente consumiendo las redes sociales. O sea, en el día, en las 24 horas que tiene un día, ellos pasan muchas horas consumiendo mentira. La estadística dice que una persona de promedio pasa 8 horas en las redes. Eso es demasiado. Eso es demasiado. De hecho, una de las características que tiene esta generación es que a ellos no les gusta leer. No les gusta coger un libro. Ellos más bien, por eso que se ha hecho tan popular el video, el formato de video en las redes sociales. Es más popular que la fotografía. Porque ellos consumen mucho video. Información audiovisual. No leen. Pero entonces estar consumiendo tanta mentira hora por hora en el día, al final su cabeza se llena de eso. Y se crean una idea que es completamente falsa. Y al final están llenos de eso. Y eso es lo que van en su momento determinado a proyectar hacia afuera. Jesús dijo que lo que está en tu corazón, lo que sale del hombre, es lo que contamina. Entonces, teniendo en cuenta eso mismo que te dije ahora, completando la frase, Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale. La tecnología y consumir redes sociales puede ser algo bien negativo, pero si tenemos en cuenta esto que dijo el Señor, esto que dijo Jesús, realmente eso no es lo que te afecta, sino lo que tú haces con eso. Y uniéndolo a lo que estábamos diciendo ahorita, de una de las características que tiene esta generación, que ellos pueden ser muy inteligentes emocionalmente, pero a la hora de pasar a la acción, ahí son un poco cobardes, por poner una palabra. Ellos tienen toda esa información, pero con esa información no hacen muchas cosas buenas. Lo que hacen más bien es, en su interior, tirar lo peor para afuera. Por ejemplo, cuando a veces yo veo cada comentario que me saca una risa, pero una risa que me da vergüenza ajena, de la gente ni siquiera que se sienta 2 segundos a analizar lo que está escribiendo. Pero es lo que la gente tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque se dejaron provocar, porque se creyeron algo que no era realmente cierto. Hay mucha gente que lo que se inventa es un personaje en las redes sociales. De hecho, la mayoría de la gente lo que se inventa es un personaje, porque lo que andan buscando son likes, seguidores, etc.
Pero la gente piensa que eso es mucha gente de esta generación piensa que eso es la vida real y no es así, realmente. Yo creo que eso es algo que les afecta mucho. Sí, bastante Por fuerte. eso último. Brother, pero que es cierto lo que estaba diciendo, la observación que estaba haciendo recién de que no les gusta leer, y si vos te pones Y sí, ahora tenés acceso de mucha información, pero ¿cómo estás? Exacto. Es como que una utopía, ¿no? exactamente. Vos sabés que está comprobado incluso cómo el léxico de la gente ha disminuido y se ha empobrecido de una forma catastrófica Wow. a lo largo de los años. O sea, las generaciones anteriores tenían un léxico mucho más rico que el que Nutrido. tenemos hoy, que el que tienen las generaciones que vienen después, la generación de cristal en este caso. O sea, eso es producto de qué? Producto de todo lo que estábamos hablando ahora, todo lo que estaba diciendo Alejandro recién. Si vos te fijas en YouTube, en Instagram, todos los formatos que están teniendo éxito son los videos, pero ya no cualquier video, los videos cortos. Ujú. O sea, literalmente ahora el boom de YouTube son los shorts, o sea, Shorts, los yep. videos cortos. O sea, ya no es que no tengo ganas de leer, entonces voy a mirar un video. No, ya no tengo tiempo, entre comillas, de mirar un video largo. Voy a mirar un video corto de 30 segundos donde me aceleren la voz, me den muchísima información, me pongan demasiadas imágenes en esos 30 segundos y eso es lo que voy a consumir. Wow. Para mantenerme allá arriba en el boom de la estimulación visual y auditiva, todo lo más rápido, lo más instantáneo, un video corto de 30 segundos. Esto me hace a mí pensar y me hace analizar ciertas cosas. Y entre las cosas que quiero analizar en esta, ya para ir, digamos, porque aquí podemos pasar horas hablando de este tema, pero sí quiero respetar el tiempo de los invitados, pero también de las personas. Una de las cosas que quisiera analizar es lo siguiente. Hablaba Ezequiel acerca de cómo ahora se nos está mostrando videos cortos que parece que fueran como segmentos de adrenalina, ¿no? Sí. Que te están dando para que tú te emociones, para que tu cerebro, claro, todo eso tiene un sistema, tiene un porqué, ¿no? Porque tu cerebro retiene más lo que es corto, que después de un tiempo, de un determinado tiempo, tú pierdes esa retentiva, ese entendimiento. Pero hay algo que quiero establecer y es lo siguiente, es esta pregunta: ¿cómo podemos madurar, afirmar o establecer emociones saludables para no vivir rotos emocionalmente? ¿Cómo podemos madurar y afirmar y establecer emociones saludables para no vivir rotos? ¿A qué me refiero con emociones saludables? Con emociones, bueno, la Biblia dice en Lamentaciones 5:19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. O sea, no importa, delante de Dios, a Dios no lo afectan las generaciones porque Dios no lo limita el tiempo. Nosotros somos los que, y es más, tú puedes ver que cosas que en otra generación estaban de moda, de repente ya en esta generación, qué ridículo cómo se vestían antes, pero vas a la tercera generación y luego te das cuenta que vuelven a usar lo que se usaba hace como 2 o 3 generaciones Exacto. anteriores. Entonces es como que un círculo de las cosas que se usan, de las cosas que se hacen. Pero, ¿cómo pudiéramos madurar, afirmar y sobre todo establecer emociones saludables para no vivir rotos, para no vivir dañados? Porque hay que poner en perspectiva algo. La generación de cristal o esta generación es una generación que constantemente, y lo que hablamos al principio y lo que decía Ezequiel, depende de lo que siente y no depende de lo que debería depender, que es de lo que Dios dice que uno es en su palabra, o de lo que establecido por Dios en el ser humano. Pero ¿qué pudiéramos hacer? Y le quería preguntar a mi hermano Alejandro, ¿qué pudiéramos hacer para volvernos a formar emocionalmente? Y quizás algún consejo a algún joven, ¿no? Algo que tú sientas que te ayudó a arreglar tus emociones en algún momento. Sí, claro que sí. Lo único que trae equilibrio a todas las generaciones es el Señor. Pero bueno, consejos prácticos, algo que pueda ser más digerible para los jóvenes sobre todo. Tienen que hacer el hábito de leer, sobre todo la palabra de Dios. Hablando de emociones, los salmos. Los salmos son libros que hablan mucho de las emociones.
y tú te puedes sentir muy representado en cada uno de ellos. Yo sé que leyendo los salmos es algo que vas a sentir como Dios te habla, vas a sentir como ese llamado en tu corazón, vas a sentirte cerca del Señor. Y otro consejo práctico que no puedo dejar de darle, tratar de congregarse. Y cuando digo congregarse, no tiene que ser necesariamente el método tradicional, sino es algo que tal vez una persona que es un poco apática, pero tienes que interactuar con las personas, tienes que rodearte de gente, esa interacción persona a persona, aunque sea por estos mismos medios, pero buscar relacionarte con gente real. No solamente por las redes sociales, seguidores que tú no sabes quiénes son, personas reales con las cuales tú puedas hablar y puedas expresar tus emociones. Para eso también el Señor nos las dio, para podernos relacionar unos con otros. Y eso es algo que yo creo que es muy, muy importante. Me parece bastante importante lo que decís, hermano. Y Ezequiel, ¿qué consejos prácticos nos pudieras dar para volvernos a formar y no vivir emocionalmente rotos? Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia, puedo hablar de lo que soy, de lo que he vivido, no puedo hablar de teorías. Para mí lo que ha sido fundamental ha sido conocer a Dios. Conocer a Dios de una forma práctica, de una forma real, ¿sí? Conocer a Dios, como decía Alejandro, a través de la palabra. Y a través de una iglesia, un cuerpo, otra. Me enseñen sobre ese Dios y que me enseñen a caminar con ese Dios, que me enseñen a leer la Biblia. Porque a medida que yo voy conociendo a Dios, también me voy conociendo a mí mismo. Y si yo pienso que tengo errores o defectos, me doy cuenta cuando conozco a Dios que en realidad tengo muchos más defectos que los que pensaba. Y cuando entiendo eso, veo que Dios así todo me ama. Me ama demasiado, con un amor que es eterno, que es infinito. Y eso me comienza a sanar. Eso es lo que me ha pasado a mí. Eso es lo que yo he vivido. Por eso yo puedo hablar de eso. Ahora, también con el deseo de mantenerlo de una forma práctica, buscar un encuentro con Dios, buscar una experiencia con Dios a través de la Biblia, de leer la Biblia, acercarme a la Biblia, acercarme a una iglesia. Buscar a Dios. Dios es real y Dios nos está esperando. Y Dios conoce todo lo que somos, y aún las cosas de nosotros que nosotros no conocemos, Él las conoce. Y Él quiere hablarnos, Él quiere restaurarnos, Él es el primer interesado en sanar nuestras emociones. Así es. También coincido con lo que dice Alejandro, la importancia de relacionarme con personas en el mundo real. Relacionarme con personas, así como estamos nosotros acá hablando, conversando. O juntarnos, decir vamos a juntarnos a charlar, vamos a juntarnos a compartir una comida, un momento, vamos a hacer algo juntos. Esas cosas son invaluables, son mucho más importantes que lo que yo pueda hacer, por ejemplo, en una red social donde, sinceramente, a muy pocas personas les interesa lo que nosotros podamos subir ahí. Porque a mí me gustan mucho las redes sociales, pero siempre que las uso quiero usarlas de una forma inteligente. Sí, tiene como un propósito. Claro, y yo por ahí, yo llegué a un punto que yo por ahí hablo con Jazmín, con mi esposa, y le digo, la verdad que estaba por subir esta foto, pero no la voy a subir porque sinceramente a nadie le interesa esto. Entonces, todo el tiempo estamos con personas que tal vez nos están siguiendo, están mirando, pero en definitiva no les interesa tanto lo que nosotros podamos estar ahí. Pero a la persona que tenemos al lado, que se quiso juntar con nosotros, que quiere estar con nosotros, sí, es otro el acercamiento, el approach, me sale ahí el inglés. Y otra cosa, intentar encontrar una pasión, intentar encontrar un sueño. Yo lo que veo de la generación de cristal es que muchas veces no tiene motivación de nada, no tiene sueños, no tiene una pasión, no tiene un objetivo de decir, ¿por qué? Yo quiero crecer como persona, o quiero salir adelante para hacer esto, porque quiero ser un buen profesional, quiero dedicarme a esto, o quiero, aunque sea visionario, quiero cambiar el mundo, quiero cambiar esto en el mundo, o cosas más simples, o más sencillas, más humanas, quiero tener una familia, quiero ser un buen padre. Los veo muy escasos de sueños, muy escasos realmente de anhelos, así que de motores, digamos, que los impulsen a salir adelante en la vida. Eso necesitamos. Definitivamente. Algo que mencionaban ustedes, ¿no? Y decían de que muchas veces hacemos cosas que realmente
enfocadas en las personas que realmente no nos conocen y con los que son cercanos a nosotros, con un padre, con una madre. De hecho, yo recuerdo que antes, en la generación, por lo menos yo crecí en la generación donde uno pasaba horas afuera en la esquina de la casa, hablando con los amigos de cualquier tema. Sí, sí. Uno compartía, hablaba de fútbol, hablaba de deporte, hablaba de la escuela, de las experiencias, se contaban historias. Y hay una cosa que me llama la atención, y hablando de las características de la generación de cristal, y para ir cerrando, dice que tienen poco interés, lo que hablamos en la lectura, la cultura y la investigación. Sin embargo, prevalecen sus habilidades audiovisuales, lo que decía mi hermano Alejandro. Pero mire, esto me llamó la atención. Son sensibles ante las desigualdades sociales. Es una generación más combativa frente a actitudes intolerantes, como el racismo, la xenofobia, la discriminación u otros. Son aquellos que, van a buscar algo, porque tú dices, buscar un porqué, tienen esa sensibilidad, pero aquí viene lo interesante. Mire, también tienen baja tolerancia a la crítica, al rechazo, a la corrección, y consiguientemente sufren frustraciones e intentan evadir el sufrimiento. ¿Por qué me llamó la atención esto? Porque si bien usted va a ver mucha gente que cuando empiezan movimientos, o por un ejemplo, ¿no? Y en este país se politizó mucho lo de Black Lives Matter, y se habló de eso, y se manejó, y muchos jóvenes de la generación de cristal fueron, vandalizaron las calles en forma de protesta. Y hablábamos de las redes, de las redes sociales también, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es ver cómo estos jóvenes querían defender un punto de vista que, si bien tenía argumentos defendibles y era importante, o era importante, yo siempre digo que de cada cosa que sale tiene un lado importante y otro lado que es como el lado amarillista. Pero aquí viene mi punto. Al mismo tiempo, esta generación, la generación de cristal, es una generación que son muy bajos tolerantes a la crítica. Les gusta exponer sus ideas, pero cuando hay alguien que les contrapone sus ideas con argumentos inteligentes, tienden a la violencia, a la reacción, al ataque, al buscar el punto débil del otro para criticarlo, atacarlo. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que como sus emociones no están estables, la Biblia dice, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. La Biblia habla acerca del enojo, habla también de que tenemos que vencer el mal con el bien y no ser vencidos por el mal. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es lo siguiente. Cómo esta generación de cristal quiere defender puntos de vista, pero emocionalmente, cuando hay una contraparte, lo que elige es la violencia, lo que elige es el enojo, lo que elige es... Y no le gusta la corrección, y se frustra porque evade el sufrimiento. Cuando, como creyentes, y hablo a los creyentes cristianos, a los jóvenes cristianos, al ser cristiano, tú tienes que aprender a sufrir. Tienes que aprender a aguantar la crítica. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz todos los días y sigan. Entonces, la importancia de Dios en cualquier generación te da algo, que es carácter. Y el carácter forma tus emociones. Pero no hablo del carácter de ser una persona fuerte, pesada. No, hablo del carácter de saber, de tener dominio propio. De saber controlarme, de saber cuándo hablar, de saber qué decir, de saber cómo defender mis ideas. Pero sobre todo, de saber cómo defender mi fe. Y es por eso que ya no ves tantos jóvenes evangelizando. Tú y yo crecimos con la generación que iba a la calle a evangelizar. Y si lo criticaban, uno salía feliz porque lo hicieron, me criticaron, pero prediqué al evangelio. Porque hoy no ves ese tipo de jóvenes, ¿no?, que están dispuestos a aguantar crítica por amor a Cristo. No sé qué piensas tú, Alejandro. No, me llama la atención mucho eso. Yo no sé ustedes, pero cuando yo veo uno en las redes sociales estos debates acerca de los temas más calientes que hay, ¿no? Sabemos cuáles son. A mí me resulta muy difícil terminar el debate, porque es que al ver la intolerancia que tienen los jóvenes de ahora,
no se abren al diálogo, para nada. Es mi punto de vista y es el único que hay y es lo único que existe y no hay ni izquierda ni derecha, no hay nada. Es lo que yo digo y ya, y lo demás no importa. Me cuesta terminar de ver a veces algún tipo de debate que es importante, los debates son importantes, pero hay que saber conversar. Y por eso es que ellos, muchos de ellos no tienen la capacidad de mantener relaciones porque no se abren al diálogo. Y eso es algo que es importante para la vida de manera general. Hay que saber controlar las emociones. Y para saber controlar las emociones tú tienes que aprender a ser tolerante con la crítica, con lo que los demás piensan, dicen de ti. Y tienes que hacerte fuerte. Es parte de las cosas necesarias para poder tener una calidad de vida mejor. Definitivamente. ¿Qué piensas tú, Ezequiel? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Todo el tiempo vemos esa. Yo también lo veo, yo también a veces me pongo a mirar así. Bueno, ahora no tanto. Generalmente cuando tengo tiempo, por ahí me pongo a mirar me gusta mirar debates, pero debates bien hechos, debates con argumentos. Pero veo mucho eso, sobre todo de parte de la generación de cristal que está muy ligada a discursos o a temas como dice Alejandro, temas candentes hoy por hoy. Está muy ligada a movimientos que están conectados a lo que vos estabas hablando, movimientos que buscan reivindicar a ciertos grupos de personas, que buscan empatizar, que buscan hacer justicia de alguna forma. Pero al no tener preparación, al no tener argumentos, siempre caen como en esa actitud de niño chiquito que está haciendo un berrinche, diciendo no, es lo que yo digo porque es así, y vos sos un intolerante y vos estás equivocado y vos así. Eso lo veo mucho también, coincido. Definitivamente. Bueno, mis amados, ya estamos terminando. Quiero respetar el tiempo de todos y quiero, para concluir, me gustaría escuchar algunas ideas claves y qué ustedes le recomendarían o qué recomendaciones ustedes pudieran dar a un joven que quiere afirmar sus emociones, que quiere ser más firme en el Señor y que quiere emocionalmente tener estabilidad. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Un paréntesis nada más. Ahí están preguntando, veo en los comentarios, cuál es el horario del programa, si se hace, qué día se hace. Puede estar bueno recordar eso. Lo haríamos todos los jueves, serán todos los jueves a las 7 de la noche, de 7 a 8. Así que te esperamos para que escuches conversaciones saludables acerca de temas relevantes a la sociedad y poner nuestro granito de arena en un ámbito espiritual, trayendo luz. The Spot nace de la necesidad de traer luz a temas relevantes con conversaciones saludables. Este podcast, ese es el único objetivo, ¿no? Poder llevar luz, la luz del Señor a diferentes temas que creemos que pueden ser relevantes para tu vida espiritual. Así que te esperamos los jueves a las 7 de la noche, de 7 a 8. Todos los jueves, si el Señor nos lo permite, vamos a estar aquí con diferentes invitados, con diferentes personas, amigos de ministerio. Y me encantaría rápidamente escuchar las últimas opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué consejos le pudieran dar a los jóvenes de diferentes, no sé, cristianos? Pero vamos a enfocarnos en los jóvenes creyentes para poder estabilizar sus emociones en un mundo muy desestabilizado emocionalmente. En mi caso, yo lo primero que le diría es, si no la tenés, busca paternidad espiritual. Porque la paternidad espiritual es algo fundamental en nuestro caminar con el Señor. Tener un padre espiritual, tener una persona delante de la cual nosotros podemos mostrarnos como somos y también podemos rendir cuentas delante de esa persona, y esa persona nos puede enseñar y nos puede guiar. Eso es fundamental. Eso restaura, eso sana. La paternidad espiritual es una gran bendición. Tener una persona que puede funcionar como un padre a nivel espiritual, que te puede decir, mira, esto yo veo en vos, esto tenés muy bueno, tal vez te puede ayudar incluso a conocer dones que vos tenés y no sabés. Te puede ayudar a conocer tal vez puntos débiles que vos tenés y no sabés. Y te ayuda a aprender a caminar con el Señor. Paternidad espiritual
es algo muy, muy importante. A veces no sabemos sobre esto, a veces no se nos enseña sobre esto, pero es muy bueno, es una gran, gran bendición poder buscar y poder tener esto. Y buscar de Dios de una forma práctica y de una forma cotidiana, porque eso mismo también nos va ayudando a nosotros a poner nuestras emociones en perspectiva. Porque si yo estoy comenzando, a mí me ha pasado, yo comencé a caminar con Dios y a medida que yo comienzo y me doy cuenta, wow, Dios es real y la palabra es real y todo esto es real y quiero más, 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 mis emociones estaban allá arriba, o sea, mis emociones acompañaban al deseo de buscar a Dios. Entonces, obvio, yo fácilmente comienzo a buscar a Dios todos los días. Tiempo de oración, tiempo de leer la palabra, un tiempo, ¿no? Media hora, una hora, el tiempo que uno pueda. El tema es, como decíamos al principio, las emociones son como una montaña rusa. Exactamente. Va a llegar un momento en el cual no vas a tener ganas de hacer eso. Todos pasamos por eso. Hasta la persona más espiritual Así es. le pasa que no tiene ganas a veces de ir a pasar tiempo con el Señor o a leer la palabra o apartar un tiempo para orar. El tema es, esa es una gran oportunidad para hacerlo de cualquier manera y para comenzar a construir nosotros una relación con Dios. Entonces, y buscar ser parte de un cuerpo si es que no lo somos. Buscar ser parte de una iglesia. Muy, muy, muy interesante. Pastor Alejandro, ¿qué piensas? ¿Qué consejo le podemos dar a jóvenes que quieran establecer su vida emocional en una relación con Cristo? Jóvenes cristianos, estamos hablando, ¿verdad? No, yo estoy en la misma página de Ezequiel. Quizás para decirlo de otra forma, pero es lo mismo. Que no tengan temor a la corrección. La corrección vendría de un tutor espiritual, un padre espiritual, una madre espiritual. Una persona más madura espiritualmente, con más madurez espiritual que ustedes, que el Señor puso sabiduría, puso consejo, puso palabra para hablarte. Y muchas de esas palabras van a ser correcciones necesarias para tu vida, para formar tu carácter y para que crezcas y madures también espiritualmente. No tengas miedo a la corrección. Igualmente, lo que decía hace un momento, y decía el hermano Ezequiel también, no tengas temor tampoco de ser parte de un grupo, de buscar más integración, de expresar tus emociones a las personas reales, no en las redes sociales, a las personas reales. Ten interacción con las personas y deja que Dios obre a través de ti, porque Dios va a utilizar tus emociones para alcanzar a la gente también, y de esa forma tú pues seas una herramienta en sus manos para predicar el evangelio. Definitivamente creo que todas las opiniones han sido espectaculares y escuchar cómo Dios nos ha podido ministrar. Nos dejaron un mensaje por WhatsApp. Quiero que lo escuchemos. Es un mensaje, una opinión de un hermano de nuestra iglesia y él quiere que compartamos este mensaje, así que lo vamos a compartir por acá para que lo escuchemos. Vamos a ver si lo podemos, déjame ponerlo acá para ver si subimos volumen y podemos escucharlo. Aquí nos dejaron el mensaje. Vamos a escucharlo y con esto vamos a terminar. Estaba oyendo el programa, hermano, desde aquí, desde mi trabajo, pero bastante interesante, muy buena la participación de los hermanos, muy interesante el tema. A mí me parece también que como cristianos deberíamos de tener o aprender a tener una visión un poquito más extendida en el tiempo. Yo sé, somos del ya, de la hora, del hacer las cosas en este momento, del microondas y todo eso. Pero tenemos que aprender a ver también las cosas de una forma más a la distancia, o sea, estudiar las diferentes etapas de la sociedad y todo eso, porque también eso nos permite tener un panorama un poquito más amplio de la situación. Esto que ahora vemos es resultado de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas que han precedido y otras que a lo mejor van a sucederlas. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que cuando la Biblia habla de fragilidad, del papel del ser humano y menciona relacionado a la fragilidad, lo que está hablando es de la mujer. Me llama la atención, ¿no? Me llama la atención porque en términos generales estamos hablando de una generación frágil. No quisiera utilizar la palabra
demasiado, o una generación femenina, pero me llama la atención porque es que se ha llegado a esto, ¿verdad? Y saber qué es lo que el diablo también ha tratado de ir manipulando en las generaciones. Bueno, nuestro hermano está dando su opinión y de verdad que queremos decir que aquí todas las opiniones son, digamos, aceptables. Y creo que lo que él está queriendo enfocar en que cada persona tome su rol, esperamos y que cada persona pueda ejercer su rol y cómo los roles a nivel genérico también pueden dar estabilidad, ¿no? Cómo ciertas características que el hombre tiene le dan estabilidad a las emociones de un hombre y características que la mujer tiene le dan estabilidad a las emociones de las mujeres, ¿no? Y creo que independientemente del género, yo creo que para ir cerrando y para ir, digamos, dando una conclusión, es muy importante, y gracias a mi hermano Benjamín por su opinión, es muy importante que, que entendamos que estabilidad emocional no se logrará si no tenemos una relación con Cristo, si no hay un acercamiento genuino a Dios, si no somos intencionales en que Dios controle nuestras emociones, en que el Espíritu Santo sea nuestra fuente de equilibrio emocional. Porque yo creo que una de las cosas que en la psicología se enseña es que uno necesita fuentes de equilibrio emocional. Y el psicólogo viene y te dice, piensa en algo, en el paisaje que te tranquilice. Si tu problema es el enojo, piensa en el paisaje que te va a tranquilizar. La realidad es que los creyentes no necesitamos pensar en ningún paisaje, sino tener la palabra de Dios que abunde en nuestro corazón siempre. Pero son muy importante, buscar a Dios de una manera real, genuina, y ser intencionales en la búsqueda del Señor. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, independientemente de la generación. Toda generación necesita tener un equilibrio emocional y ese equilibrio emocional se logra a través del Espíritu Santo. Mis amados, yo creo que el tiempo pasó volando. Sí. Así que verdaderamente. Este ha sido una bendición. Gracias, Ezequiel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias, Alejandro. Alejandro, tus últimas palabras ya para ir cerrando el tema. No, un gusto haber estado aquí con ustedes en esta charla. Esperamos en el Señor que haya sido de bendición para alguien y el Señor pueda hablar a muchas vidas, sobre todo a los jóvenes de esta generación. Definitivamente. Bueno, mis queridos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tener estas conversaciones saludables. Si usted tiene un tema que quisiera que tratáramos, por favor, indíquenos, háblenos, llámenos, mándenos un mensajito, díganos qué tema te gustaría que tratáramos. Vamos a tener invitados de calidad, de bendición, para poder llevar estos temas de manera saludable, bíblica, pero sobre todo inspirados por el Espíritu Santo y que sean relevantes y prácticos para tu vida, que lo puedas entender y que lo puedas aplicar, que no solo tengas el conocimiento, sino que te conviertas en un hacedor de ese conocimiento. Sin más preámbulo, te bendecimos, damos gracias al Señor por este tiempo, nos vemos hasta la próxima en The Spot. Bendiciones.